Vamos a ver dos temas súper importantes para la rotación que son artritis reumatoide y lupus. Empezaremos con artritis, que sé que ustedes ya han visto en su teoría de esta semana, así que deben tener algunas nociones, pero vamos a hacer énfasis en los puntos más importantes. Bueno, ahí como inicio les había dejado una esquematización de sus sílabos, pero vamos a saltar eso. Antes de pasar a la enfermedad en sí, necesitamos diferenciar artralgia inflamatoria de mecánica, porque esto nos va a ayudar a orientarnos en cuanto a clínica y por tanto diagnóstico de varias enfermedades con afectación articular. Entonces, cuando hablamos de artritis reumatoide, sabemos que es una enfermedad inflamatoria. La vamos a definir como tal, pero recuerda esto, es una enfermedad inflamatoria, entonces va a haber artralgia inflamatoria. ¿Por qué se caracteriza esta? Porque su naturaleza suele ser autoinmune, en donde el tejido diana, es decir, el tejido atacado, va a ser el tejido sinovial. Además, se caracteriza porque la respuesta inflamatoria suele ser sistémica, es decir, no solamente vamos a ver afectación a nivel articular, a pesar de que en algunas enfermedades, por ejemplo en artritis reumatoide, esto sea lo principal. Además, es un dolor y esta posiblemente sea la característica más relevante a recordar para diferenciar, es que va a empeorar con el reposo y va a mejorar con el ejercicio o con la actividad. Todo dolor inflamatorio tiene este comportamiento porque es causado no por desgaste, no por uso, sino por la inflamación misma. Por tanto, la actividad, como mantiene este movimiento, va a permitir que la persona, pues uno, esté más concentrado en lo que está haciendo y dos, no haya una mayor acumulación de contenido inflamatorio durante un periodo, cosa que sí pasa, por ejemplo, durante la noche. Y por eso mismo es que en la mañana, al despertar, estos pacientes suelen presentar rigidez y esta rigidez se caracteriza, ay, aquí el dato está erróneo, pero en realidad el que tomamos en cuenta es de 30 minutos. Ve, ok, ya aquí está. Esto no, lo vamos a tachar. Ya, 30 minutos es lo que debes tomar en cuenta. Mayor a 30 minutos suele ser la rigidez matutina. Además, como es un dolor constante, va a presentar en algunas ocasiones despertares nocturnos por el dolor, es decir, puede interrumpir el sueño del paciente. Además, podemos observarlo, es decir, la inflamación se va a evidenciar a través de tumefacción en las partes blandas y se puede acompañar de enrojecimiento, de mayor temperatura en esa zona afectada y los síntomas sistémicos van a evidenciarse en la gran mayoría de enfermedades que presenten artralgia inflamatoria. En cambio, cuando hablamos de dolor articular mecánico, un ejemplo característico es en osteoartritis o más conocida como artrosis. Esta normalmente va a estar asociada a desgaste y este desgaste puede ser por mucho uso, por ejemplo, en algunas profesiones o a deportistas, pero sobre todo a la edad. Entonces ahí vamos a ver el gran grosso de enfermedades degenerativas. Además, como es un dolor que se genera por el uso, por el desgaste, el ejercicio o la actividad lo va a empeorar. En cambio, el reposo mejora. En la noche el paciente no se va a despertar por dolor porque el reposo lo mejora, hace que se sienta mejor.
Y si es que vemos tumefacción, no va a ser una tumefacción por inflamación local. No es lo más común. Lo más común es que este hueso que se encuentra alrededor, adyacente a mi articulación afectada, va a tratar de compensar espacio que está siendo degenerado. Por tanto, hay prominencias óseas que van a estar generando un aumento de volumen evidenciable. Entonces, lo que vamos a tocar es su hueso, a lo que denominamos osteófitos, que son nódulos óseos que salen adyacentes al lugar afectado. Y por último, los síntomas sistémicos suelen estar ausentes. Es más localizada la afectación. Y ahora, sabiendo estos conceptos clave, vamos a pasar a ver artritis reumatoide en sí. Siempre primero vamos a definir una enfermedad cuando la veamos. Entonces, ¿cómo la definimos? Como una enfermedad autoinmune, mi cuerpo se ataca a sí mismo, es crónica, inflamatoria, sistémica, porque no solo hay afectación articular, sino que en todo el cuerpo, que está asociada a autoanticuerpos. Vamos a especificarte cuáles son, pero los más importantes y más comunes suelen ser factor reumatoide y ACCP. Y estos autoanticuerpos, como atacan al propio cuerpo, van a generar daño articular. Su tejido diana, es decir, al que atacan, va a ser el tejido sinovial. Por tanto, hay daño articular. Después, como mecanismo de compensación, el cuerpo va a tratar de reponer, de remodelar, pero esta remodelación no es eficiente. Por tanto, va a haber una discapacidad si es que no hay tratamiento adecuado o manejo adecuado. En cuanto a epidemiología, los datos más importantes con los que te puedes quedar es, sobre todo, que es mucho más común en mujeres que varones. Y la edad promedio de diagnóstico presentación es alrededor de 30 a 60 años, es decir, mediana edad. Y su prevalencia mundial es de 0,5 a 1% en todo el mundo, lo que puede sonar muy, muy poco, y en realidad lo es, porque no es una enfermedad común, no es diabetes, hipertensión, pero dentro de las enfermedades autoinmunes es de las más frecuentes. En cuanto al tiempo en el que el paciente presenta los síntomas, podemos clasificar nuestra artritis reumatoide en temprana y establecida. Si es que la clínica es menor a 6 meses, es temprana. Si es que es de 6 meses a más tiempo, ya la denominamos establecida. Y en cuanto a etiología, debes recordar que esta enfermedad es una enfermedad epigenética en cuanto a etiología. Eso quiere decir que hay factores genéticos que se juntan con factores ambientales para que se pueda desarrollar la enfermedad. ¿Cuáles son los factores genéticos que presentan estas personas? Una alteración en el alelo HLA-DR04. Esa es la más característica. Por ahí que te pueden mencionar esta segunda que te he puesto, pero en clases siguientes vamos a ver que la encontramos en otras artropatías. Entonces, quédate con esta HLA-DR04, es la más común. Y también antecedentes familiares que tienen relación a principalmente esto. En cuanto a factores ambientales, que no son determinantes, pero sí pueden influir, a la cabeza tenemos el tabaquismo, infecciones, específicamente por Epstein-Barr, por Porphyromonas gingivalis, que tiene que ver más con el siguiente punto, de aquí, el siguiente punto que es el de la microbiota. La microbiota también está relacionada ya sea oral o de todo el resto del tracto gastrointestinal. Hay muchos estudios que comprueban esta asociación entre la alteración de microbiota y la presentación de artritis reumatoide. Por eso es un factor importante a recordar. Además,
también se relaciona a factores hormonales y esto tiene que ver con la edad de presentación, si es que nos damos cuenta. Por eso va a ser más frecuente en premenopáusicas o perimenopáusicas. Y por último, la obesidad. En cuanto a fisiopatología, antes de ver paso por paso, te he puesto este primer cuadrito que nos resume el orden de cómo es que van a pasar las cosas. Primero hay una respuesta autoinmune. Mi cuerpo se empieza a atacar a sí mismo y eso va a generar un estado inflamatorio, inflamación. Esta inflamación va a generar remodelación porque mi cuerpo va a tratar de compensar lo que se está afectando, el tejido afectado. Entonces, esta remodelación en lugar de ayudar va a generar más daño articular y este daño articular, si es que no es tratado, bueno, todo a tiempo, incluso desde mucho antes de que haya daño en sí, al menos evidente, pues va a terminar en discapacidad. Entonces, te había dicho que es una enfermedad epigenética. Mis cambios epigenéticos se dieron por un factor genético y los factores ambientales. Pero, ¿qué es lo que va a pasar luego de esto? Ok, el cambio que vamos a ver en esta enfermedad es un aumento de la citrulinización de proteínas. La citrulinización es un proceso normal que ocurre dentro de nuestro cuerpo, que consiste en la conversión de arginina a citrulina por la enzima PAP, que es, ay, perdón, que es la peptidil arginil de amidasa. Siempre se me va ese nombre. La peptidil arginil de amidasa es la encargada de hacer pasar arginina a citrulina. Ya. Pero en estos casos, lo que pasa es que aumenta tanto, 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 que empieza a haber mucha citrulina. Esta citrulina es reconocida como algo extraño para nuestro cuerpo. Te recuerdo este concepto de inmunología, de epítopes. Epítopes son todas esas partes en donde nuestros anticuerpos pueden enlazarse para reconocer. Estos pueden ser buenos o malos, entre comillas. Entonces, lo que va a pasar es que nuestro sistema inmune se va a activar porque es algo diferente, ¿no? Hay mucha citrulina. Entonces, nuestras células presentadoras de antígenos van a reconocer estos epítopes. Y va a haber lo que se denomina pérdida de tolerancia. Las presentadoras de anticuerpos van a generar, van a presentar autoantígenos, que son estos nuevos epítopes, que son proteínas citrulinadas a los linfocitos TCD4. Y los linfocitos TCD4 van a decirle a los linfocitos B, ayuda, produzcan anticuerpos. Entonces los linfocitos B van a producir factor reumatoide y ACCP, que es anticuerpos contra péptidos citrulinados. Entonces, aquí te lo he resaltado porque si te das cuenta hasta ahora, los que van a comandar toda la inflamación, todo el proceso fisiopatológico, van a ser los linfocitos T y los linfocitos B. Y a su vez, los linfocitos T, no contentos con decirles a los linfocitos B que actúen, también van a activar macrófagos. Y estos macrófagos en estado M1 van a liberar muchas interleucinas proinflamatorias. Y estos TCD4, no contentos con eso, también van a migrar a la membrana sinovial. Aquí te he puesto como recordatorio, linfocitos T y B comandan la inflamación, además de que esta enfermedad la vamos a denominar como una de tipo de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3. Ya en la membrana sinovial, pues hay más liberación de interleucinas. Hay reclutamiento de más macrófagos, inflamación, proliferación, se activan los fibroblastos y los fibroblastos tienen la capacidad de involucionar.
Em, entonces, van de esta forma a tratar de generar nuevo tejido. También se van a activar los sinoviocitos que van a producir panos, que es este nuevo tejido. Los fibroblastos funcionan regulados por diferentes vías y entre ellas tenemos el RANK ligando y las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas van a degradar cartílago y el RANK ligando va a aumentar la actividad de los osteoclastos, la producción y la actividad de los osteoclastos. Si te das cuenta, también va a haber afectación no solo del tejido sinovial, sino del cartílago y del hueso adyacente. Las citocinas más importantes a recordar son estas. Normalmente no las preguntan, pero te puede ser útil recordar cuáles son las proinflamatorias. Estas son las más importantes en artritis reumatoide. Y pues, ¿cómo definimos panos? Como tejido sinovial hiperplásico, que es vascularizado y va a empezar a invadir cartílago y el hueso subyacente. Es decir, va a generar erosiones. Además, este cuadro fisiopatológico, recordemos que se va a acompañar de una clínica. Ahorita vamos a ver todas las presentaciones clínicas ya más a detalle, pero recuerda que la deformidad se va a acompañar del dolor y rigidez, y es un dolor de tipo inflamatorio. Ya. Otro datito aquí que te he dejado es que los anticuerpos circulantes van a terminar, que se están presentando, van a terminar juntándose en los vasos más chiquititos de nuestro cuerpo y es en donde vamos a ver más clínica presente por lo mismo también. En donde, por ejemplo, en los vasos pequeños, en donde va a generar vasculitis reumatoidea. Ya, la clínica la vamos a dividir en clínica netamente articular y clínica sistémica. La clínica articular define mucho a la artritis reumatoide. La vamos a definir como una poliartritis crónica, simétrica, y esto es muy característico, simétrica, aditiva, erosiva, deformante, y eso es lo que podíamos observar desde la primera diapositiva en esas imágenes, luxante y anquilosante. Recuerda que anquilosante quiere decir que un hueso que estaba previamente anclado a otro por una articulación, por la pérdida o la afectación de esa articulación va a terminar juntándose, uniéndose, fusionándose con otro hueso. Y eso obviamente es sumamente doloroso y mm, no solo deformante, sino más que todo discapacitante. A su vez, vamos a ver comprometidas las partes blandas adyacentes. Por eso es que estos pacientes pueden hacer tenobiositis, tendinitis, neuropatía por atrapamiento. Es frecuente ver el síndrome del túnel del carpo, por ejemplo. Algo más es que desde el inicio, lo más frecuente es que veas que se afectan diferentes articulaciones, sobre todo pequeñas. Lo usual es que sean más de 4 articulaciones. Es muy raro que veas que empiece como una monoartritis o una oligoartritis. No te sé descartarlo por completo de saque, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sean varias, más de 4 articulaciones. Aquí en este grafiquito podemos ver nuestra articulación normalita, todo bien, pero en esta segunda imagen podemos ver lo que va pasando en una articulación con artritis reumatoide. Se va cerrando el espacio articular, es decir, el espacio que hay entre hueso y hueso que están articulados, el tejido conjuntivo se va inflamando y también degenerando. Va a haber afectación ósea adyacente y por eso vemos estas erosiones. Además, este hueso no solamente va a generar erosiones, sino que en general se va a ir deteriorando. Entonces, estos pacientes pueden hacer osteopenia. Incluso a veces con menos frecuencia se ven quistes subcondrales y algo sí
más frecuente puede ser una subluxación. Ahí para recordar te he dejado características del dolor inflamatorio articular. Empeora con el reposo, mejora a la actividad y la rigidez matutina es mayor a 30 minutos. En esta imagen podemos ver ya deformidades características a nivel de la mano. Aquí vemos la deformidad de Botunier, la de cuello de cisne y el dedo en Z. Como había mencionado, es una enfermedad bastante deformante y es algo que se ve en la gran mayoría de estos pacientes, si es que no son tratados con bastante anterioridad. Algo en esta imagen que también se puede apreciar bien es la desviación cubital. Esto es característico. Los dedos se van hacia la parte más lateral, con excepción de este primer dedo que va a irse hacia el lado opuesto. El primer dedo suele ser la deformidad en ojal. Aquí te he puesto un cuadrito con la frecuencia en la que se afectan diferentes articulaciones. Se recuerda que la más frecuentemente afectada son las articulaciones metacarpofalángicas. Metacarpofalángicas, es decir, entre la palma de la mano y los dedos. En segundo lugar, encontramos a las interfalángicas proximales. En tercer lugar, a las muñecas, luego a las metatarsofalángicas, codos y hombros, tobillos y rodillas. En realidad, lo más frecuente es que empiece por la mano, por articulaciones pequeñas, pero en específico esta. Y aquí te he puesto, ahí bueno, aquí en este cuadrito, cuáles son las que normalmente no te orientan, artritis reumatoide. Las interfalángicas distales suelen orientarte más a una artrosis y de columna dorso-lumbosacra te orientarían más a una espondiloartropatía. Esta misma desviación cubital la podemos evidenciar en los dedos del pie también. ¿Ya? Ahora vamos a ver clínica extraarticular. La primera de ellas y bastante característica es el nódulo reumatoideo, que se caracteriza por ser preolecraniano, es decir, por encima del códito, y por ser no doloroso. Es un tejido granulomatoso con células gigantes, que seguro en patología, por ahí lo deben haber visto. En general, una persona con artritis reumatoide puede tener afectación constitucional, con pérdida de peso, fiebre, si es que la actividad de la enfermedad está presente. A nivel pulmonar, lo más frecuente es que estas personas hagan EPIT. EPIT específicamente con un patrón NIU, en panal de abejas, que se caracteriza por ser refractaria. En algunos casos hay personas que pueden hacer pleuritis y esto es porque la artritis reumatoide puede hacer policerositis, es decir, inflamación múltiple de las serosas del cuerpo. ¿Y cuáles son las serosas del cuerpo? La pleura, el pericardio y el peritoneo. Entonces, en orden de frecuencia, las personas con artritis reumatoide te pueden hacer derrame pleural o pleuritis, derrame pericárdico o pericarditis y así. Otra cosa importante que también puedes evidenciar es la afectación a nivel ocular. Lo más frecuente es que te hagan conjuntivitis, queratoconjuntivitis, así el ojo rojito. Pero en algunos casos vamos a ver afectación de la esclera. Estos pacientes pueden hacer epiescleritis, en donde el ojo va a estar rojo, pero no se compromete la agudeza visual, ver bien, o en casos más severos, escleritis, en donde el ojo está rojo, hay dolor, ya no ve tan bien, sí se compromete la agudeza visual. Y en estos casos es que podemos ver como consecuencia, como secuela, la escleromalacia. Aquí en esta imagen no vemos escleromalacia, pero la verías como manchas grisáceas o negritas, a ver, en la esclera, así como manchitas oscuritas en la esclera. Ujú. Ya. ¿Qué más podemos ver en estos pacientes? Clínica hematológica. Sobre todo
en los casos de la actividad, en los casos en los que la enfermedad está activa, es decir, cuando hay brotes, podemos ver anemia em, hemolítica. Y en algunos casos vamos a ver síndrome de Felty. Es muy raro, pero si se presenta, va a presentarse con artritis reumatoide, neutropenia y esplenomegalia, que son indicadores también de anemia hemolítica. Pero lo más frecuente es que en realidad estos pacientes te hagan mm, anemia por enfermedad crónica, que está aquí, anemia por enfermedad crónica. Eso es lo más frecuente. Lo raro es que te hagan hemolítica, pero eso suele asociarse a actividad de la enfermedad. En afectación musculoesquelética vamos a ver todo lo de partes blandas, y eso incluye músculo, tendones, ligamentos, nervios, y con los nervios tenemos todo lo de atrapamiento, es decir, ahí vamos a ver el síndrome del túnel carpiano. A nivel vascular vamos a ver frecuentemente síndrome o fenómeno de Raynaud. Infartos, hemorragias periunguales y gangrena se da en casos muy raros, pero sí severos, en los que por falta de perfusión a nivel distal, pues los dedos pueden terminar en gangrena. El síndrome de Kaplan tampoco es frecuente, pero si es que encuentras artritis reumatoide y en una placa de tórax, tú ves nódulos reumatoideos pulmonares, que normalmente vas a encontrar así en los ápices pulmonares, esto te dice que es artritis reumatoide y una neumoconiosis, a lo que le denominamos síndrome de Kaplan. Raro, pero es patognomónico. Si tú lo encuentras, es eso. A nivel renal, podemos ver afectación primaria y secundaria. Primaria nos va a dar afectación membranosa y la secundaria va a ser por amiloidosis. Por tanto, estos pacientes te pueden hacer tanto síndrome nefrótico como nefrítico, pero lo más frecuente es nefrítico. Y por último, otras asociaciones son artritis cricoaritenoidea, es decir, por continuidad también puede afectar las cuerdas vocales, y síndrome de Sjögren, que en realidad puede estar presente o puede coexistir con otras enfermedades autoinmunes. Este es un esquemita que me gusta porque resume todo lo que hemos visto hasta ahorita, pero vamos a pasar de frente al diagnóstico. Para esto es importante que recuerdes que la clínica manda, porque la presencia de alteraciones genéticas no te determina la presencia de la enfermedad. Simplemente hace que una persona esté predispuesta a presentarla. Entonces, no puedo diagnosticar solo con un valor aislado. Sí o sí tiene que presentar la clínica. La clínica que hemos visto en las diapositivas anteriores, tanto de forma articular como extraarticular. Ya, por eso la clínica tiene su coronita, no lo olvides. Entonces, ¿cómo yo voy a confirmar mi diagnóstico? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo estoy segura? Si mi clínica corresponde, le voy a pedir los autoanticuerpos presentes en la enfermedad, es decir, factor reumatoideo y anti-CCP. El factor reumatoideo es el más sensible, y el anti-CCP es el más específico y el que aparece de forma más precoz. Además, ¿qué le puedo pedir? Marcadores de inflamación, es decir, BCG, PCR, porque sobre todo me van a indicar actividad de la enfermedad. Además, sí o sí yo tengo que ver su hemoglobina y los criterios de anemia hemolítica para comprobar si es que tiene anemia por enfermedad crónica o si es que tiene anemia hemolítica o si no las tiene. Además, para complementar en cuanto a exámenes auxiliares, voy a pedirle imágenes que me permitan ver la pérdida de espacio articular, si es que la hay, o la pérdida de función de mis articulaciones. Entonces, necesito una placa, una radiografía para ver erosiones óseas. Recuerda que las plaquitas, las radiografías nos ayudan a ver sobre todo las partes duras, ¿verdad? Es decir, son bastante útiles y de relativamente fácil acceso para ver hueso, así de grosso modo, ¿no? Entonces,
le pedimos placa para evidenciar erosiones, porque las erosiones óseas son una forma de determinar progresión de la enfermedad y también de evaluar el pronóstico. Mientras antes aparezcan las erosiones óseas, peor es el pronóstico del paciente. ¿Qué más voy a poder ver en una plaquita? Si es que ya hay anquilosis en casos más graves o si es que hay osteoartritis secundaria a mi artritis reumatoide. Además, en algunos casos, si hay clínicas y yo estoy sospechando, ya le voy a pedir alguna imagen que me sirva para partes blandas. Lo voy orientando, ¿no? En algunos casos puede ser ecografía, que es lo más accesible, o ya si es que quiero algo más específico, detallado, una resonancia magnética. Pero puedo evaluar partes blandas. También tengo que evaluar osteopenia y eso lo voy a hacer mediante densitometría ósea. Además, la ecografía Doppler me va a servir para evaluar inflamación de membrana sinovial y se va a marcar de rojito si es que hay mayor inflamación. Y en algunos casos también tengo que evaluar subluxación atlanto-axoidea, que puede presentarse en estos pacientes a nivel cervical. En cuanto a los criterios de clasificación, y esto, ojo que me sirve más para investigar o para ser más específico cuando, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de pacientes que tienen artritis reumatoide para no equivocarme en quién sí tiene sí o sí o quién no. Ya, para eso me sirven más los criterios de clasificación que para hacer el diagnóstico en sí. Porque con esto primero que la clínica te dice mucho, pero con el laboratorio y algunos auxiliares yo ya debo tener mi diagnóstico, no es necesario esperar así estrictamente los criterios. Pero bueno, veamos los criterios, que es algo que vamos a incluir en varias enfermedades de reumatología. Entonces, mis criterios de clasificación me van a decir que mientras más compromiso articular, más simétrico sea este compromiso articular, más presentes o mayor sea el valor de mis anticuerpos, es decir, factor reumatoideo y ACCP, más probabilidad tengo de que sí o sí sea artritis reumatoide. Antes se tenían unos criterios en los que se consideraban las radiografías, ahora ya no se toman en cuenta. Lo más importante, así en cuanto a puntaje, es que recuerdes que de 6 puntos para arriba, mi paciente sí o sí clasifica con artritis reumatoide. ¿Cuáles son los aspectos que estos criterios evalúan? El número y el sitio de las articulaciones involucradas, la anomalía serológica, y con eso hacemos referencia a los autoanticuerpos, factor reumatoide y ACCP, anomalía de reactantes de fase aguda, es decir, si hay inflamación o no y cómo lo veo con BCG-PCR. Y por último, la clasificación que te di al inicio de todo, que es la duración de los síntomas. Ya, veamos. Por el número y sitio de articulaciones, lo que más puntaje te da es que haya más de 10 articulaciones, al menos una articulación pequeña, porque lo más frecuente es que encuentre pequeñas. Te da 3 puntos que sean 4 a 10 articulaciones pequeñas. 1 a 3 articulaciones pequeñas te da 2 puntos. 2 a 10 articulaciones grandes, 1 punto. Y una articulación grande, 0 puntos, porque me haría pensar en algo más infeccioso, tal vez localizado. Ujú. No, no en artritis reumatoide. En cuanto a anomalías serológicas, si mi FR y ACCP están negativos, 0 puntos. Si es que están positivos pero bajitos, 2 puntos. Si es que están positivos y altos, 3 puntos. Si es que mis reactantes de fase aguda están normales, 0 puntos. Y si es que están positivos o elevados, 1 punto. Y por último, la duración de los síntomas. El punto de corte es 6 semanas. Menor a 6 semanas, 0 puntos. Y de 6 semanas para arriba, 1 punto. Perdón. Ya. Otra cosa a tener en cuenta son los diagnósticos diferenciales. En realidad se corresponden a las características que hemos visto hasta ahora. Pero ¿qué podrías tener en mente? Una artritis viral, enfermedades difusas de tejido conectivo, espondiloartritis, osteoartritis, que esto te lo he resaltado porque es lo que más frecuentemente se ve. Eso sí es común.
no como las enfermedades autoinmunes, y enfermedades metabólicas que también son frecuentes. Por último, para terminar con AR, veamos el manejo. Es importante que recuerdes que este va a ser personalizado y no solo es farmacológico, sino que sí o sí tiene que ir de la mano con rehabilitación, que incluye fisioterapia, mantener peso adecuado, hacer ejercicio para no sobrecargar las articulaciones, necesito desarrollar masa muscular o al menos mantenerla, y terapia de ahorro articular, es decir, no sobreusar las articulaciones. El inicio del tratamiento debe ser ni bien hago mi diagnóstico. El objetivo de mi tratamiento va a ser o que haya remisión de la enfermedad o que haya la menor actividad posible. Y el pilar de mi tratamiento van a ser los fármacos modificadores de enfermedad que los vas a encontrar como cualquiera de estas siglas, de MART, FARME, DARME. Cualquiera de esas son usadas para hacer referencia a este grupo farmacológico. Al inicio, yo voy a tener que tratar síntomas, porque estos FARME, vamos a ver después, que no actúan de forma inmediata. Y yo en ese periodo en el que espero su acción, no puedo dejar sin nada a mi paciente, ¿no? Este paciente tiene dolor, entonces le voy a tener que dar AINES. Pero recuerda que los AINES no se pueden utilizar a largo plazo. Y en casos en los que haya compromiso severo, pues voy a tener que usar pulsos de corticoides. Puedo utilizar, por ejemplo, aquí te he puesto prednisona. Ya, los corticoides tampoco los puedo usar por tiempo prolongado. Lo máximo es que los debería usar por menos de 3 meses y tratando de que las dosis sean las más bajas posibles. En algunos casos podría utilizarlo de forma intraarticular. Y siempre tengo que tener así entre ojo y ojo al síndrome de Cushing, a la posibilidad de que mi paciente haga síndrome de Cushing o de que me haga alguna alteración por el uso crónico de AINES, sobre todo cuando ya consume otros medicamentos, porque por ejemplo me podría ser una úlcera. Ya. Ahora sí, teniendo esto en mente, sabemos que no es un tratamiento definitivo, ¿no? Entonces tenemos que tener un tratamiento definitivo y ese van a ser los fármacos modificadores de enfermedad. Dentro de estos voy a encontrar una gran lista ya, pero el de elección para artritis reumatoide es siempre metotrexato. Metotrexato con ácido fólico, ¿por qué? Porque el metotrexato es un fármaco quelante que te va a generar anemia megaloblástica si es que tú no suplementas con B9, que es el ácido fólico, a tu paciente. Entonces, sí o sí tienes que darle ácido fólico cuando das metotrexato y es un fármaco que es bueno para la enfermedad, pero te puede generar varias otras cosas. Entonces, te puede generar daño hepático, entonces hay que evaluar constantemente la función hepática. Em, También tengo que ver el hemograma constantemente, tengo que pedir radiografía de tórax, porque puede favorecer afectación pulmonar. Algunos otros fármacos modificadores de enfermedad que encontramos son hidroxicloroquina, que es mejor en el adulto mayor, sulfasalacina y leflunomida. Ya si es que esto no me funcionó, ya no tengo la salvación para estos pacientes, no, sí, todavía hay una opción más. Tenemos a los fármacos biológicos, pero no es que yo de la nada voy a querer lo mejor para mi paciente y le voy a dar biológicos, no. Solo se usan cuando todo lo anterior no me ha funcionado. Y estos biológicos tienen una diana muy específica. No solamente son usados para artritis reumatoide o para enfermedades autoinmunes reumáticas, no. Incluso se usan también con frecuencia en oncología. Lo que hacen es atacar una parte muy, muy específica que puede estar presente en contextos inflamatorios. Aquí te he puesto las más resaltantes, tal vez la más conocida de aquí sea anti-CD20 rituximab, anti-TNF etanercept, el anti-interleucina 1 es anakinra, anti-interleucina 6, este también es a veces preguntado, tocilizumab,
Y los inhibidores JAK de la vía de JAK está, son muy poquitos, son solo estos, tofacitinib y baricitinib. Aquí te he puesto algunas observaciones que debes tener en cuenta sobre los farmes. El metotrexato te puede generar estomatitis, pancitopenia, neumonitis y aumento de transaminasas. Por eso siempre ojo al hígado. La hidroxicloroquina, y como vamos a ver también en el siguiente temita que revisaremos hoy, puede generarte retinopatía. Y esto es característico, retinopatía. El rash en realidad no es específico, pero la retinopatía sí. Y sulfasalacina afecta más al tracto gastrointestinal, te puede dar diarrea, pero también en casos severos puede dar agranulocitosis. Ya, para terminar, en cuanto a biológicos, también debes recordar que lo que te había dicho, uno, no puedes pasar de frente a darle biológicos a un paciente, sino que se lo das cuando la enfermedad persiste, cuando hay actividad por más de 3 meses con el uso de los fármacos modificadores de enfermedad. Por ejemplo, le di metotrexato por 3 meses, por 4 meses y no me funcionó ya, y recién busco rotar a biológico. Cuando la enfermedad es muy deformante y grave y cuando hay infecciones respiratorias severas. Aquí te he dejado algunos factores de mal pronóstico, entre ellos te había mencionado el de aparición temprana de las erosiones óseas adyacentes, aquí está erosiones tempranas, pero también encontramos los anticuerpos altos, la falla de 2 a más fármacos modificadores de enfermedad, el alto número de articulaciones tumefactas, el BCG y el PCR altos, y la actividad de enfermedad persistente con el uso de fármacos convencionales sintéticos. Y un fármaco convencional sintético es el metotrexato. Ahora pasemos a preguntas. Voy a ver si alguna tiene alguna duda o algo, y si no, ya respondemos nuestras preguntas y pasamos al siguiente tema rápido. ¿Algo no? Bueno, creo que todo bien. Entonces, respondamos preguntas. A ver, veamos. ¿En cuál de los siguientes pacientes es más probable esperar que padezca artritis reumatoide? ¿En cuál de los siguientes? Te había dicho que es mucho más frecuente en mujeres, ¿verdad? Y en mujeres de mediana edad. El rango de presentación suele ir de entre 30 a 60 años, por tanto la respuesta sería mujer de 40 años. ¿Cuál de los siguientes exámenes pediría para confirmar el diagnóstico de artritis reumatoide? ¿Cuál es un anticuerpo que encuentro en artritis reumatoide? Encuentro principalmente dos, ¿no? Factor reumatoideo y anti y ACCP. No lo vayas a confundir con anticentrómero, que es otro diferente que vamos a ver en otras enfermedades. Ya. ¿Cuál de las siguientes es una complicación esperable de un paciente que no toma tratamiento para artritis reumatoide? Ahí te están preguntando el curso natural de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que le pasaría? A ver, aquí está. Tendría erosiones óseas, lesión de ligamento, lesión de tendón, pérdida de cartílago. Y si te das cuenta, las otras sí o sí las tendrías que descartar porque esta enfermedad no es reversible, y todas las otras te dicen es reversible con, falso. No es reversible con nada. Ya. Siguiente pregunta. Paciente, mujer de 40 años, presenta 3 meses de poliartritis simétrica de manos, codos, rodillas. Tiene ACCP positivos y proteína C reactiva elevada. Entonces, es una persona, es una mujer con artritis reumatoide activa, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El diagnóstico más probable es artritis reumatoide, claro que sí. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes células es responsable de la fisiopatología de artritis reumatoide? Te dije que la fisiopatología estaba comandada
por dos células, por el linfocito B y el linfocito T. Aquí tenemos el linfocito B. ¿Cuál de los siguientes es un examen que nos ayuda a determinar la progresión de artritis reumatoide? ¿Qué nos indica la progresión? Densitometría ósea con osteoporosis, resonancia magnética de mano con sinoviositis exudativa, no. Proteína C reactiva alta, no necesariamente, porque eso nos indicaría un brote en una actividad. Radiografía de mano con erosiones, esto sí, claro que sí. La respuesta sería esta. Y por último decía velocidad de sedimentación globular, BCG alta, no, porque también es solo actividad. Ya, listo. Eso sería todo por artritis reumatoide. Ahora pasamos al siguiente temita que viene a ser lupus. Pero antes de pasar al lupus, voy a dar unos 5 minutitos para no hacerlo de corrido. Y de ahí continuamos. Igual cualquier duda, consulta, queja por el chat o prenden su audio y normal. Entonces, seguimos en 5 minutos.
Ya, chicas, ahora sí seguimos. Am, estoy compartiendo. Ya, entonces ahora vamos a ver lupus eritematoso sistémico, famoso LES, que también dentro de las enfermedades autoinmunes, pues es de las más frecuentes. Empecemos por definirlo. Lo vamos a definir como, a ver, un momento. Como una enfermedad autoinmune crónica, en donde por ser autoinmune hay pérdida de tolerancia inmunológica y va a tener clínica sistémica. Em, Epidemiológicamente, lo más importante es que también es más frecuente en las mujeres, así de lejos. Algunos dicen de 9 a 1 es la proporción, y aquí te he puesto de 10 a 1 la proporción mujer-varón. Revisa bien el datito en específico que te den en tu clase, pero normalmente no te preguntan este dato, es solo referencial para que te ubiques en cuál es mi paciente tipo. Es mucho más frecuente en una mujer, especialmente en etapa reproductiva. Em, Otra cosa que también se toma en cuenta en epidemiología es grupos poblacionales. Los de mayor riesgo suelen ser los afroamericanos y los mestizos. Tiene mayor prevalencia y mayor severidad en estos grupos. En los varones es mucho menos frecuente, pero si se presenta en los varones suele ser más severo. Además, la afectación, sin importar sexo, obviamente, va a ser siempre multisistémica. La imagen característica es el rash malar en alas de mariposa. Bueno, aquí está una mariposa en cada cachete, pero hace referencia como que cada lado sería una ala de mariposa. No es la única presentación cutánea, como vamos a ver después, pero sí es lo más patognomónico, lo más característico del lupus. También suele haber afectación renal con nefritis articular, que es una de las más precoces, a nivel de vasos sanguíneos, de nuevo por acumulación de esta respuesta inflamatoria autoinmune. Y en cuanto a etiología, lo importante es que se va a asociar a ciertas alteraciones genéticas, por ejemplo, a nivel de HLA-DR2, a nivel de HLA-DR3. em, pero de nuevo, no es lo único que tiene que ver. Hay también a variaciones del complemento que va a estar muy de la mano con la fisiopatología de la enfermedad, pero no es lo único que se debe presentar, sino que de nuevo es una enfermedad epigenética en cuanto a etiología. Por tanto, para que se presente y se desarrolle, va a tener que confluir la presencia de factores hormonales, factores ambientales. Y dentro de los ambientales resaltamos sobre todo la presencia o el daño de la luz ultravioleta, porque en la fisiopatología vamos a ver que tiene que ver con la falla en el desecho de productos que quedan tras la apoptosis. Entonces, o la muerte celular en general. Entonces, la luz ultravioleta se caracteriza por generar mucho daño en los queratinocitos. Y al morir estos queratinocitos de forma masiva, pues puede promover la aparición de esta enfermedad en personas que ya presentan las alteraciones genéticas y por ahí que también tienen factores hormonales que los predisponen. En los factores hormonales tenemos sobre todo la carga estrogénica. Y por eso es que se relaciona muchísimo más a las mujeres y en específico a las mujeres en etapa reproductiva. En cuanto a factores ambientales, me olvidaba que también debemos considerar algunas infecciones, en específico Epstein-Barr y algunos virus que puedan afectar al sistema nervioso central.
o la exposición también a algunos metales, por ejemplo, el sílice. Entonces, en cuanto a disparadores ambientales, podemos tener factores ambientales, por ejemplo, la luz ultravioleta. En algunos casos se hacen asociaciones a fármacos, pero esto de aquí no lo vayas a confundir, lo de ciertos fármacos, con el lupus medicamentoso, que es un pseudo lupus, o sea, clínicamente lo puedo ver como lupus, pero lo diferente va a ser el laboratorio y también la fisiopatología, porque es un lupus, entre comillas, que ha sido inducido por diferentes fármacos. Aquí te he puesto, lo más frecuente es procainamida, fenitoína, también hidralacina podría causarlo, pero eso, por ejemplo, en Perú ya no está en el mercado. Entonces, estos fármacos podrían generar una reacción de hipersensibilidad tipo 3, en donde el anticuerpo característico va a ser el anticuerpo antihistona, que está presente alrededor de la mitad de pacientes que presentan este cuadro de pseudolupus o lupus medicamentoso. No lo confundas con lupus en sí. En cuanto a la fisiopatología, así de nivel muy somero, vamos a ver que esta enfermedad se va a dar por, como te había dicho, el fallo en la limpieza celular, es decir, el fallo en poder desechar material apoptótico. Normalmente los macrófagos pueden fagocitar esto y terminar limpiando todos los restos que quedan tras apoptosis, pero aquí van a haber alteraciones que impiden su adecuado funcionamiento y se van a acompañar a su vez con la presencia de autoanticuerpos. En este caso, vamos a ver un listado un poco más grande que en la enfermedad anterior, eh, pero te he resaltado de los más frecuentes, que son ANA, que es el anticuerpo antinuclear, y el anti-DNA DS, que es el anticuerpo contra ADN de doble cadena. Y aquí, como pepitas, te he dejado que el lupus eritematoso sistémico es más severo en varones cuando se presenta en ellos, también en los niños, y para niños, en realidad tomamos como referencia menores de 16 años y en raza no caucásica. Además de que el factor ambiental más asociado a brotes cutáneos, ojo con eso, a brotes cutáneos, es la exposición a luz ultravioleta, porque esta enfermedad es característicamente fotosensible. Ya. Ahora sí veamos fisiopatología. Entonces, por algún otro motivo, ya sabemos que esta es una enfermedad epigenética, entonces por el conjunto de muchos factores, en el organismo va a suceder apoptosis defectuosa. Y esta apoptosis defectuosa va a hacer que se libere contenido de las células que previamente formaban, por ejemplo, parte del núcleo. Y este núcleo tiene material genético. Entonces, este material genético va a ser liberado de las células del plasma. Y en el plasma, nuestro sistema inmune va a reaccionar y va a alertarse. ¿Por qué? Porque hay exposición de autoantígenos, de epítopes, nuevamente de partículas que pueden ser reconocidas como buenas o malas. En este caso son reconocidas como extrañas, es algo desconocido que normalmente no está en el plasma. En específico, estos epítopes van a ser ADN e histonas, que previamente formaban parte de estas células propias, que han sufrido, que han pasado por apoptosis. Entonces nuestro cuerpo va a producir autoanticuerpos. En estos autoanticuerpos destacamos al ANA y al anti-DS-ADN. Estos anticuerpos se caracterizan porque no solo van a viajar solos, sino que se van a juntar y van a formar inmunocomplejos. Recuerda que un inmunocomplejo es el conjunto de anticuerpo y antígeno. Antígeno, anticuerpo, inmunocomplejo.
Y estos inmunocomplejos así en conjunto van a viajar por el torrente sanguíneo hasta que lleguen a vasos pequeñitos, en donde se vayan a atascar, no van a poder pasar, van a ir acumulándose, 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 y van a generar inflamación localizada, pero también sistémica, orgánica, sistémica. A nivel vascular pueden generar vasculitis, vasculitis producto de la acumulación de inmunocomplejos. Entonces, en lo que hemos visto, podemos evidenciar que esta enfermedad va a ser tanto de hipersensibilidad tipo 3. ¿Por qué? Por los inmunocomplejos que están siendo formados. Y esto es evidenciable de muchas formas, pero algo característico va a ser la afectación renal, nefritis lúpica, que es toda una clase en la rotación de nefrología. Y también va a ser una enfermedad de hipersensibilidad tipo 2, porque los anticuerpos actúan de forma directa, generando daño a nivel celular. Esto lo evidenciamos, o lo más característico de cómo lo vemos, es con las citopenias. Estos pacientes van a tener citopenias. La pepita de aquí es que el mecanismo principal de daño del lupus es la hipersensibilidad tipo 3. Por eso te la puse primero. Tipo 3 es la principal. Tú sabes que hay acción directa de los anticuerpos, sí, pero la principal es mediante inmunocomplejo. Entonces, si te preguntan por tipo de hipersensibilidad, puedes mencionar ambos. Pero si solo tienes una opción, ándate por tipo 3. Ahora vamos a ver todo lo de la clínica. No sé qué tan útil realmente pueda resultar esta mnemotecnia, porque es algo larga, pero sí tiene lo principal que vamos a evidenciar en estos pacientes. La mnemotecnia es Soul Brain MD. Ajá. ¿Y a qué hace referencia? A SD serositis. De nuevo, esta enfermedad puede generar policerositis. Ya sabemos que las serosas son pleura, pericardio y peritoneo. Entonces puede haber derrame de cada una de estas. Algo más específico del lupus es que puedes encontrar úlceras orales. Y estas se caracterizan por ser indoloras. Por eso cuando evalúes a un paciente con lupus, o bueno, en quien sospechas que tiene lupus, o quieres hacerle el seguimiento y sabes que ya tiene lupus, hay que evaluar la cavidad oral. Es de suma importancia, porque estos pacientes te hacen úlceras que no les duelen, pero que sí son evidenciables. ¿Qué más vamos a encontrar? Artritis. Esta artritis es de las manifestaciones clínicas más precoces y más frecuentes. Si te preguntan por lo más frecuente, va a ser la artritis. La artritis es lo más común, pero se diferencia de la artritis reumatoide porque no es erosiva y normalmente no es deformante. Hay una variante que es la artropatía de Jacob, en donde sí vemos deformidad, pero igual no es erosiva. No es erosiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el hueso que se encuentra alrededor de la articulación afectada no va a erosionar, no se está degradando de la misma forma. Ujú. Em, pero recuerda que esto sigue siendo inflamatorio, es artralgia inflamatoria, entonces te va a cumplir con las características de una artralgia inflamatoria. ¿Cuáles son? Que mejora a la actividad, empeora al reposo. Hay rigidez matutina de más de 30 minutos. Se asocia a una causa autoinmune, tiene clínica sistémica, em, es constante el dolor que genera. Bueno, en las noches también te puede doler. Todas esas características que vimos inicialmente las vamos a encontrar en la artritis por lupus también. La diferencia con artritis reumatoide es que es no erosiva. Ya. ¿Qué más? Hay fotosensitividad y esto predispone
a generar o que se incremente la presencia del rash malar. La intensidad de las manifestaciones cutáneas se asocian a la fotosensitividad, sensibilidad. Ujú. B de blood. ¿Por qué? Porque estos pacientes te van a hacer citopenias y este es el mecanismo de hipersensibilidad tipo 2, es decir, de ataque específico por los anticuerpos. ¿Qué te van a hacer? Te van a hacer anemia, que en casos de actividad de la enfermedad podemos ver también anemia hemolítica y te pueden hacer trombocitopenia. Y cuando hay trombocitopenia, vamos a ver hematomas, petequias, todo eso. También va a haber afectación renal, y esto es bastante característico también, la nefritis lúpica. A de ANA, que es el anticuerpo más sensible, el anticuerpo antinuclear, pero por ser el más sensible también vamos a encontrar en otras enfermedades, así que no me determina el diagnóstico de saque. La I de inmunológico, porque es una enfermedad autoinmune, N de neurológico, y esto es algo en lo que debemos hacer énfasis, sobre todo cuando hay un brote de la enfermedad, es decir, cuando la enfermedad está activa, porque la presentación neurológica, la alteración neurológica, es un marcador de severidad. Estos pacientes te pueden hacer convulsiones y eso puede ser indicador de afectación vascular cerebral. ¿Qué más podemos ver? M de rash malar. Eso sí es bastante frecuente. Y D de rash discoide, que es otra presentación dermatológica que debemos diferenciar y que se va a caracterizar por corresponder a un patrón crónico, a diferencia del rash malar que suele ser más agudo. Aquí vemos las diferencias del rash malar en alas de mariposas, respetando el surco nasogeniano, y no me va a generar cicatriz. Esto es algo muy importante, no me genera cicatriz. En cambio, el lupus discoide, que se caracteriza por un patrón crónico, uno que tiene bordes eritematosos, así rojitos, un centro atrófico más blanquecino, clarito, y sí me va a dejar cicatriz. Esto es algo que te pueden preguntar, que varias veces preguntan, así que ojo con ese dato. Rash malar agudo, no cicatriza. Lupus discoide crónico, sí deja cicatriz. La pepita de aquí es que el rash malar respeta el surco nasogeniano. ¿De quién lo puedo diferenciar? De una dermatomiositis, en donde la lesión no va a estar tan bien delimitada. Ahora, en cuanto a compromiso de órganos vitales, debemos hacer énfasis en el compromiso sobre todo de estos tres componentes. Uno de la nefritis lúpica, que ya en su momento en nefrología vamos a estudiarla más a fondo, pero desde ahorita te doy así unas pinceladas. Va a afectar alrededor de la mitad de los pacientes con lupus. El pronóstico va a depender de la clasificación del estadiaje, ¿ok? Pero de aquí lo más frecuente es esto de acá, que te hagan una glomerulonefropatía progresiva. 3 cuando es focal y 4 cuando es difusa, proliferativa. Esto es lo más frecuente y lo más severo. Y se pueden ver imágenes en alambre de púas. En cambio, cuando ya hablamos de una fase 5, vamos a considerar a la enfermedad membranosa. Y esto, a diferencia de lo anterior, te va a ser síndrome nefrótico. De ahí, bueno, ya tenemos la clasificación completa, ¿no? 1, 2, mesangial, y por último 6, esclerosis, que es el final. Hasta ahí ya. En cuanto al compromiso cardiopulmonar, como sabemos que pueden hacerte policerositis,
pues pueden hacerte derrame pleural, una pleuritis, pericarditis, derrame pericárdico, pero lo más común dentro de la afectación cardiopulmonar, no te equivoques, solo afectación cardiopulmonar, lo más frecuente es pericarditis. Esto es diferente de artritis reumatoide. En artritis reumatoide lo más común es que te hagan pleuritis o derrame pleural. Aquí lo más común es que te hagan pericarditis. Ya. ¿Qué más te pueden hacer? En el lupus no solo se afecta la serosa, sino que también a nivel cardíaco se van a afectar todas las capas. Es decir, se afecta pericardio, miocardio, endocardio. Y cuando hablamos de endocarditis, lo que te puede generar, que no solo en esta enfermedad, pero sí en otras autoinmunes, vamos a encontrar endocarditis de Lipman-Sachs. Si no lo recuerdas de cardiología, te refresco un poquito el concepto. Es una endocarditis en donde vamos a ver vegetaciones como si fuera infecciosa, ¿no? En las válvulas cardíacas, pero es estéril. Se está produciendo por respuesta respuesta autoinmune. Entonces, no hay una causa infecciosa, pero se ve como tal. Y por último, bueno, pleuritis, derrame exudado. Además, tenemos el compromiso del sistema nervioso central, es decir, neuropsiquiátrico, en donde clínicamente podríamos ver convulsiones, psicosis, que también es uno de los criterios que nos indican actividad, y cefalea lúpica. En realidad hay un listado muy largo de no solo clínica neuropsiquiátrica, sino de todos los sistemas. De aquí te puedes quedar con lo más resaltante. O sea, estos son los más resaltantes del listado. Y aquí como pepita te he puesto para que recuerdes que el tipo 4, que es glomerulonefritis progresiva difusa, es la más frecuente y la de peor pronóstico. Y que la endocarditis de Lipman-Sachs es estéril, es estéril. Sí hay vegetaciones en las válvulas, pero no por infección, no por un agente infeccioso. En cuanto a diagnóstico, tú ya te conoces el perfil del paciente para este momento. Una mujer en edad reproductiva, aquí te he puesto 90% son mujeres, 15 a 44 años. Los factores genéticos presentes más frecuentemente son la alteración en HLA-DR2 y DR3, pero se acompaña de todos los otros factores ambientales, hormonales, ¿no? La clínica siempre va a ser muy importante. Entonces, ya con eso tienes un gran paso. Pero ¿cómo yo me voy a asegurar? El criterio de entrada, en la siguiente diapo vamos a ver un cuadrito en donde vamos a ver cada uno de los criterios de clasificación, ¿ok? Que me sirven para ser más específico, de nuevo, sobre todo para estudios, cuando yo sí o sí quiero comprobar que este paciente debe tener esa enfermedad, ya. Mi criterio de entrada, igual para hacer un diagnóstico así de forma más general, va a ser que tenga títulos de ANA. En específico, mayor o igual a 1/80, 1 de 80, es decir, 1 en 80 diluciones. Si es que cumple con este criterio, ya voy a evaluar en la siguiente diapositiva, vamos a ver todos los otros temas. Esto de acá en realidad hace referencia a la clasificación antigua que se tenía, en donde tomábamos en cuenta 17 características clínicas y cumpliendo con 4 o más, ya sí o sí considerábamos que el paciente tenía lupus. Ahorita no te voy a hacer énfasis en esto porque en realidad vamos a ver los criterios más actualizados, pero sí en este cuadrito de abajo, que nos da las características más resaltantes de los anticuerpos que podemos encontrar. Ok, te había dicho que el criterio de entrada que debe tener mi paciente es que el título de ANA sea mayor o igual a 1 de 80.
El ANA, recuerda que es el anticuerpo antinuclear, es el más sensible, alta sensibilidad, pero es de baja especificidad. Entonces no me basta solo eso. Es el mejor en el screening, claro que sí, por ser el más sensible. Y está presente alrededor del 98% de los pacientes que presentan lupus. O sea, en la gran mayoría voy a encontrar ANA positivo. Por eso es un buen dato orientador de forma inicial. De ahí tengo que evaluar si es que hay anti-DNA-DS, es decir, anticuerpo contra doble cadena de ADN. Este va a estar presente entre el 30 a 70% de los pacientes, pero lo más importante es que me va a determinar actividad de la enfermedad, en específico actividad renal. Cuando yo evalúo nefritis lúpica, tengo que sí o sí evaluar este anticuerpo. Es más, si te das cuenta, es bastante sensible todavía, pero es más específico que el ANA, sí. ¿Es el más específico? No. El más específico es el anticuerpo anti-Smith. Anti-Smith. SM es de anti-Smith. Está presente en un cuarto de las personas que presentan lupus, en el 25%. Pero este es el más específico para lupus. De ahí tenemos antistona, que lo vamos a ver en alrededor del 50% de pacientes, pero este es característico de pseudolupus o de lupus medicamentoso. Medicamentoso. De ahí, aquí te mencionan BB, pero es más conocido como anti-RO. A ver, lo voy a escribir. Anti-RO. Tanto anti-RO como anti-LA los vamos a encontrar en síndrome de Sjögren. Estos también pueden estar presentes en pacientes con lupus, pero no son ni más específicos ni más, no son ni los más específicos ni los más sensibles. Entonces, ¿para qué me van a servir? El anti-RO está relacionado al lupus neonatal y al lupus cutáneo subagudo. En lupus neonatal lo característico es encontrar anti-RO y vamos a ver así por qué casi al final de esta presentación. Y el anti-LAP se asocia aún más a Sjögren y parece tener un efecto protector en la nefritis. Ya. Esos son los datos más importantes del laboratorio. A esto le agregaría sí o sí el datito de acá. Sistema de complemento. Un indicador súper importante de que haya enfermedad, de que haya lupus, y sobre todo activa, es el nivel bajo del sistema de complemento. Porque como este está siendo consumido, vamos a encontrar los niveles por debajo de lo usual. ¿Qué más? Ya tengo mis anticuerpos, ya tengo el sistema del complemento. ¿Qué más puedo ver? Antifosfolípidos y prueba de COMS. Y esto sobre todo para evaluar anemia hemolítica en casos de actividad. Y bueno, este cuadrito de arriba es un recordaris de toda la clínica que hemos estado viendo, pero lo vamos a pasar porque lo hemos revisado ya detalladamente. Aquí la pepita es que el marcador de actividad renal me lo van a determinar el anti-DNADS y el complemento bajo. Estos dos me indican actividad renal. Nefritis lúpica. Nefritis. Uy. Nefritis. Ay, bueno, ya. Ustedes me entienden. Nefritis lúpica. Entonces, ahora pasemos a los criterios que les había comentado. Estos son más específicos. El criterio de entrada era un ANA mayor o igual a 1,80 de dilución y los criterios más importantes te los he resaltado o bueno, están resaltados en rojito, pero hay muchos. Uno de los más frecuentes es fiebre, te da 2 puntos, leucopenia 3 puntos, trombocitopenia 4, hemólisis autoinmune 4, delirio 2, psicosis, convulsión, alopecia, úlceras orales, lupus subagudo cutáneo o discoide, que es el que sí te hace cicatriz, sí, cicatriz,
Ya, ese te da 4 puntos. El más frecuente, que es el rash malar, lupus cutáneo agudo, que no te hace, no cicatriz, te da 6 puntos. Efusión pleural, 5. Pericarditis aguda, que es más frecuente que efusión pleural, 6 puntos. Compromiso articular, 6 puntos. Es de los más comunes y más precoces. Compromiso articular, artritis lúpica. Proteinuria menor a 0,5 por 24 horas 4. La afectación renal, ya sabes que lo más común es 3 o 4. Y esto te va a dar 10 puntos. Para que tú determines que un paciente clasifica o no con la enfermedad, requieres 10 puntos. Este es el criterio. Necesitas un ANA, mayor al valor que te dije, y 10 puntos adicionales, con un criterio clínico. Pero para tú ver esta escala, fijo, ya tienes criterio clínico, ¿no? Entonces, ya. Si es que mi paciente presenta nefritis lúpica clase 3 o clase 4, ya sí o sí tengo cerrado mi diagnóstico. No necesito más. Y recordando los puntos que están con mayor puntaje y que están en rojito, pues fácilmente llegas a 10 puntos. Bueno, para terminar con el cuadrito, también puedo evaluar anticardiolipina, antibeta 2-GP1 o anticoagulante lúpico, me dan 2 puntos. El consumo de el complemento, para yo poder evaluarlo, voy a ver C3 y C4. Si yo tengo C3 y C4 bajos, 3 puntos. Perdón, si es que tengo uno u otro bajo, pero si tengo los dos bajos, tengo 4 puntos. Y ya si es que tengo mis anticuerpos anti-DNA-DS o el anti-Smith, que el anti-Smith es el más específico de todos, tengo 6 puntos. Ya. Esto simplemente te lo resume un poquito más fácil porque están únicamente los criterios que tienen bastante peso en cuanto a puntaje. Nefritis de clase 3, 4, 10 puntos. Pericarditis aguda, 6. Artritis, 6. Convulsiones, 5. La pepita de aquí es que la biopsia renal con nefritis tipo 3 o 4 te otorga 10 puntos, entonces ya no necesitas nada más para hacer tu diagnóstico. Con ANA positivo me da el diagnóstico. En cuanto a diagnósticos diferenciales, debes tener en cuenta artritis reumatoide. Ya hicimos énfasis en que la artritis reumatoide me va a dar una artritis erosiva. En cambio, en lupus va a ser no erosiva. Voy a tener la artropatía de Jacob, que es deformante, es reducible y no erosiva. ¿Qué más debo tener en mente? Pues infecciones, por ejemplo, parvovirus B19, citomegalovirus, endocarditis infecciosa versus Lehmann-Sachs, si es que así está entrando mi paciente por una endocarditis. También debo considerar enfermedades mixtas del tejido conectivo, que pueden tener rasgos de lupus, rasgos de esclerodermia, de poliomielitis, pero lo que me va a diferenciar es la presencia del anticuerpo RNP-U1, incluso U2 también me parece. La pepita de aquí es que la artritis del lupus no es erosiva en radiografía, a diferencia de artritis reumatoide. Y ahorita para terminar, veamos el tratamiento. El tratamiento va a ser escalonado. La base de mi tratamiento va a ser el uso de fármacos modificadores de enfermedad, pero en específico el de elección, la coronita aquí, se la va a ganar la hidroxicloroquina. Para artritis reumatoide era metotrexato y para lupus es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina con más medidas básicas que debe tomar mi paciente, como va a tener una predisposición a cierto grado de inmunosupresión, tengo que vacunarlo contra todo lo que le pueda dar y tiene que tener fotoprotección porque es una enfermedad fotosensible. En cuanto a la clínica leve, la puedo tratar con AINES, es decir, el dolor articular, sí, inicialmente lo puedo tratar con AINES o con el uso de corticoides a dosis bajas.
Si es que la presentación clínica es moderada, severa, es decir, ya hay afectación orgánica, debería dar pulsos de corticoides. Puede usar pulsos de metilprednisolona y acompañarlo de inmunosupresores si es que es necesario, pero recordando que siempre mi tratamiento se va a basar en el uso de hidroxicloroquina. Y en casos refractarios voy a tener que rotar a fármacos biológicos. Ojo aquí, la hidroxicloroquina es el único fármaco que ha demostrado aumentar la supervivencia en lupus. Por eso es tan importante que se lo den a un paciente con lupus, porque es el más útil. Y aquí te he puesto el manejo en función a la severidad. Y la severidad la voy a determinar así. Primero aquí está la base, ¿no? Pilar fundamental, ¿cuál es? La hidroxicloroquina. Si es que la enfermedad es leve, es decir, hay fiebre, fatiga, brotes articulares o compromiso cutáneo leve, ya, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar mi hidroxicloroquina combinada en algunos casos, y si es que es necesario, con corticoides a dosis bajitas, prednisona a dosis bajas o AINES si es que en el momento lo requiere. Pero si la enfermedad es moderada, es decir, ya hay manifestaciones sistémicas persistentes, por ejemplo, artritis que sea considerablemente dolorosa, serositis, vasculitis, citopenias, ya en todos esos casos ya yo le voy a mantener mi hidroxicloroquina, pero sí le voy a dar prednisona y voy a ajustar mi dosis a lo que sea requerido. Y por último, si es que es severa, es decir, hay afectación renal con nefritis lúpica, hay neumonitis, vasculitis cerebral, mielitis, citopenias graves, por ejemplo, presentan PTI o anemia hemolítica, ya en esos casos yo tengo que darle pulsos de corticoides sí o sí. Voy a necesitar dosis altas, 1 gramo por kilo de peso. Entonces, no, perdón, 1 gramo diario. Y a esto puedo sumar otros agentes inmunosupresores, por ejemplo, ciclofosfamida, micofenolato, aciatropina. Y ahí, ahora sí, para terminar, en cuanto a complicaciones y mortalidad, debo tener en cuenta que la estadística nos dice que ahora los pacientes con lupus viven mucho más que muchos años atrás. Pero lo que los predispone a muerte, las causas de muerte, son si es que es menor a 5 años del diagnóstico, las infecciones. ¿Y eso por qué se da? Por inmunosupresión. En cambio, cuando ya van muchos años con la enfermedad, lo que les genera mayor riesgo es el daño cardiovascular, porque hay aterosclerosis y hay daño orgánico. Entonces te pueden hacer ya algo derivado de este compromiso cardiovascular. Las mujeres con lupus. Las mujeres pueden embarazarse teniendo lupus, sí, pero es un embarazo de alto riesgo. Solamente el 3% de las mujeres embarazadas con lupus le eh, terminan teniendo bebés que nacen con lupus, solo el 3%. Y esto pasa porque estas mujeres les van a pasar el anti-RO o el SSA, que es el anti-LA, a sus bebés. No, perdón, el anti-RO. El anti-RO es lo mismo que SSA. Ujú, ya. Y por eso es que en el lupus neonatal vamos a encontrar presente el laboratorio anti-RO. Ese es el anticuerpo del lupus neonatal. Pero estos bebés tienen muy, muy, muy mal pronóstico porque van a hacer bloqueo aurículo-ventricular congénito, que es irreversible. Ujú. Hacen una triada que incluye este bloqueo, citopenia severa y rash malar. Ujú. La pepita de aquí es que en una gestante con anti-RO positivo, el feto tiene el riesgo de hacer su bloqueo cardíaco congénito. Y aquí te he dejado algunos datitos adicionales
sobre todo del lupus inducido por fármaco, que es el pseudolupus, pero es lo que hemos revisado. Fármacos culpables, procainamida, hidralazina, que no es para nada frecuente, isoniazida. En el laboratorio lo más importante es que vamos a encontrar antihistonas positivo, pero anti-DNA doble cadena negativo. Ana, como es el más sensible, pero menos específico, va a estar positivo. El complemento va a estar normal. Entonces, esto que nos importaría más en un lupus convencional, pues va a estar negativo. En la clínica va a ser prácticamente la misma lupus, solo que el compromiso renal y del sistema nervioso central es muy raro, no es lo frecuente. Y la pepita de aquí es que el marcador de lupus inducido por fármaco es el anticuerpo antihistonas. Ya estos datitos son solo extra, como para que repasen, porque es todo lo que hemos visto. Ahora sí pasamos a las preguntas del tema. Con respecto al lupus, marque la opción correcta. ¿Cuál es? ¿Es tan frecuente en hombres como en mujeres? Claro que no. ¿Es más severo en caucásicos? ¿Es más severo en varones? Suele ser más frecuente en adultos mayores. En niños presenta curso más insidioso y menos severo. Ya, a ver, es mucho más frecuente en mujeres, ¿verdad? Em, es más frecuente en razas no caucásicas y también más severo. Entonces, ya, esa segunda tampoco está bien. ¿Es más severo en varones? Claro que sí, es más severo en varones. Es menos frecuente en varones y más severo en varones. Lo mismo con los niños o menores de 16 años. De las siguientes alternativas, marque la manifestación clínica más frecuente, no peor, más frecuente. ¿Qué es lo más común de esto? Pericarditis, proteinurias, lupus buloso, artritis, leucopenia. Ya mirar, yo te acepto que te podrías confundir con pericarditis, porque te había mencionado que era más frecuente, pero es más frecuente dentro de la afectación cardiovascular o cardiotorácica en general. Pero de todas, la más frecuente es la artritis. La artritis lúpica es lo más frecuente, artritis lúpica. Ay, no, salió de la otra pregunta. Ya bueno, siguiente pregunta. ¿Es correcto sobre la fisiopatología del lupus? ¿Los anticuerpos contra materiales proteicos virales o bacterianos desencadenan el lupus? Hmm. Los anticuerpos contra materiales proteicos virales o bacterianos desencadenan lupus. Los complejos inmunes desencadenan activación del complemento. La principal citocina involucrada es TNF-alfa. Los macrófagos forman redes extra, ay, no recuerdo las siglas, pero estas redes para fagocitar inmunocomplejos. O la formación de complejos inmunes favorece la tolerancia inmunológica. Ya, creo que esto no lo había mencionado, así que te digo la respuesta. Los complejos inmunes desencadenan activación del complemento. Recuerda que siempre el orden va a ser esto. Los inmunocomplejos van a hacer que el complemento se active y se desgaste. Nunca es complemento y luego inmunocomplejo. Siempre es inmunocomplejos y luego complemento. Ya, y por último, paciente mujer de 35 años consulta por lesiones eritematosas en placas descamatidas y localizadas en cuero cabelludo y pabellones auriculares. Algunas de ellas con cicatrización. Señale lo más probable. Con cicatrización. ¿Cuál tiene cicatrización? El lupus discoide. Claro que sí. Ya. Ya bueno, chicas, eso sería todo para ahora. Ay, pero antes de concluir por completo, les voy a presentar solo dos diapos de, de algunos tips de metodología de estudios que tenemos que mostrarles en esta primera sesión. A ver, igual si es que tienen cualquier duda, ya saben que por el micrófono o me la dejan en el chat y luego de esto les voy a pasar un banquito para que lo tengan en la mano y practiquen. Ya.
En cuanto a métodos de estudio, yo sinceramente considero que cada uno tiene su forma de estudiar, pero algunas cosas que me han funcionado son usar Pomodoro, sobre todo cuando estoy perdiendo mucho el foco, entonces necesito darme espacios para poder despejar mi mente, pero cortos. Entonces, aquí dice 25 minutos. Yo normalmente uso de 50 y también el descanso es un poquito más largo, como 10 15 minutos entre lapso y lapso, porque me ayuda a concluir tareas. De ahí la pirámide de Miller. Esto es bastante teórico, pero algo que sí he podido evidenciar bastante es que mientras más practicas las cosas y más haces algo en función a lo aprendido, pues terminas aprendiendo más. Por ejemplo, enseñando. Entonces les recomiendo un montón que ustedes hagan su propio material, si es que pueden de grabar o hacer cuadros de resúmenes, no necesariamente de grabar, que es pasar toda la información, pero hacer una especie de resumen en función a sus clases o de todo el material que revisen. Les juro que eso les va a ser útil para este ciclo y para todos los que vengan adelante. Tener material propio ayuda un montón para poder repasar luego. Y si es que te gusta enseñar, enséñalo a tus compañeros de rotación o a quien sea que le puedas enseñar, enséñale, porque enseñando te das cuenta de qué es lo que tienes que reforzar, qué es lo que tal vez es más importante para repasar al momento del examen o previo al examen y así. Y también les recomiendo mucho practicar la repetición espaciada, porque antes yo solía tomar como un tema ya listo cuando terminaba de leerlo o estudiarlo en sí. Y en el momento podía ser que sí, era capaz de responder todas las preguntas o, no sé, explicar lo que había entendido de forma detallada, pero pasa un tiempo, pasan los días y uno va viendo nuevos temas y se va. Así que hay que revisar esos conceptos de nuevo, ya sea con preguntas, sobre todo recomiendo preguntas porque es algo en lo que pones en práctica. Pero si no, igual viendo tus apuntes o haciendo nuevos, con flashcards, hay muchas herramientas. Otra cosa que les recomiendo es complementar las fuentes y no es por criticar las clases de la universidad, pero yo sé que a veces la metodología tal vez no encaja tanto con la forma en la que nosotros estudiamos de forma efectiva, entonces siempre es bueno ver otras clases adicionales, hay muchas academias que tienen buenas clases, hay fuentes, por ejemplo, yo uso esa plataforma que he puesto aquí, ambos demasiado útil, tiene esquemas lindos y ahora estoy usando un montón Notebook KLM. Les recomiendo esa IA, si es que quieren usar una IA. Esa es muy buena para hacer infografías, grafiquitos y no es que te vaya a evitar razonar, sino más bien te ayuda a complementar porque le metes tus apuntes propios, tus notas y la clase y te puede generar un gráfico que luego te ayude a repasar más facilito. Poner en práctica es demasiado necesario y para eso les recomiendo usar bancos no solo de bancos de la universidad, sino también bancos de NAM, porque son para lo que apuntamos, ¿no? Y elaborar material, que ya les había dicho, y también tener un sistema de recompensa a medida de lo posible, me sirve un montón. Por ejemplo, si termino ciertos temas, pues ya puedo ir tranquila al gimnasio o cosas que tú disfrutes, ¿no? Esas son mis recomendaciones para este curso y para todo. Ya, espero que les haya servido. Igual cualquier consulta, duda, queja por aquí, por WhatsApp. Ya. Ahora les voy a pasar el post-test, voy a dejar de grabar. Gracias, chicas, por entrar.